Nuevamente, hermanos, tengan todos muy buenos días, bendecidos en el nombre del Señor. Hoy comenzamos un nuevo mes, el mes de mayo, un mes precioso de una nueva estación en muchos países. Recién terminamos, ¿verdad? Eh, el poderoso tema hacia la madurez en Cristo, y hoy, lunes 3 de mayo del año 2021, vamos a dar comienzo a un tema fundamental en la vida del creyente: la fe y las promesas de Dios. La fe y las promesas de Dios. Es un tema nuevo. Aquellos que están, ¿verdad?, realizando apuntes en su libreta o cuaderno personal, les repito, hoy el tema nuevo es la fe y las promesas de Dios. En Jeremías 33:3, la palabra de Dios es santa, es poderosa y es tesoro para nuestra vida. Por eso es que todo lo fundamentamos en el estudio de la palabra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Amados hermanos, como testimonio, ¿verdad? Al estar en el estudio profundo para elaborar estos devocionales, no se hacen en 2 o 3 horas. Son procesos de estudios profundos, primero en oración, entregando cada vez el corazón y pidiendo santificación a mi vida para poder ser la voz que dé este mensaje. Porque no soy yo, sino que Cristo vive en mí, y para su gloria es que compartimos el pan espiritual. Siempre que anhele el servir a Dios en algún ministerio, tenemos que orar y vivir una vida santificada día a día. A veces, ¿verdad?, caemos, solo con Dios nos levantamos, y nos levantamos en la sabiduría de las pruebas. La fe, el tema de la fe es fundamental en la vida del creyente, y la fe se sostiene a través de la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 3:16, que ha sido base de muchos otros estudios anteriores, es bien importante que usted en la Biblia lo marque o lo anote en su libreta o cuaderno. Segunda de Timoteo 3:16. Es fundamental, es una verdad bíblica, es doctrina también bíblica. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en esa verdad fundamental de que la Biblia es la palabra de Dios, que es útil y que nos enseña, nos corrige, nos confronta, es que siempre diseñamos estos devocionales en sana doctrina y doctrina basada en la verdad soberana de la Biblia como fundamento de nuestra fe. La introducción a este nuevo tema, permítame leerles, ¿verdad?, porque es extenso. Será un capítulo donde iremos a diferentes porciones bíblicas, que son muchas, en las que vemos la fe en acción. Vamos a definir lo que es fe bíblicamente. Vamos a tener diferentes segmentos bíblicos donde veremos personajes que nos dan ejemplo de fe. Vamos a tener definiciones de la fe bíblica. Bien, a menudo oímos: todo lo que necesitas es fe. Solo creer. Tengo fe que todo saldrá bien. Otros, ¿verdad?, nos exhortan: ten fe en ti mismo. Esta frase, que es común en todos los países hispanoamericanos, ¿verdad?,
y otros países del mundo que aunque no tengan el español como lengua vernácula, las repiten. Son oraciones cliché, son oraciones ya hechas que muchas veces se dicen, pero en el vacío. Suenan religiosas o espirituales, pero no significan mucho por una razón muy importante. Tú no puedes tener fe en ti mismo. Decir eso, ¿verdad? O solo cree. Es una fe vaga, una fe abstracta y una fe hueca. Hay que tener cuidado con las oraciones y palabras y afirmaciones con las cuales fuimos criados, porque las repetimos y no nos detenemos a meditar en qué mensaje, si alguno, está transmitiendo. Y muchas veces creemos que esas frases hechas, esas oraciones hechas, son oraciones milagrosas que por repetirlas, las cosas se resuelven mágicamente. Hablamos casi 2 meses de la madurez en Cristo, que es un proceso, y que la madurez tiene que estar fundamentada en las verdades bíblicas, y que la santificación, ese proceso en el cual nos vamos entregando y caminando en Cristo, conlleva pruebas, conlleva aflicciones. Vimos en las cartas paulinas y el personaje de Pablo, cómo él nos exhortaba a que mantuviéramos la fe y que no fuera una fe circunstancial, sino verdadera en Cristo Jesús. Hablábamos de los dones del Espíritu, hablábamos de las bienaventuranzas. Es importante recordar los estudios anteriores para poder madurar en la fe. La fe es importante y esencial en la vida de un cristiano, pero la fe bíblica. El objeto de la fe tiene que ser real, vivo y poderoso y concreto en la palabra de Dios, que es la Biblia, para que la fe sea verdadera y sea eficaz. El decir que tienes fe no significa que tú te crees muy fiel, sino que crees que Dios es el fiel. No es tanto lo que tú y yo creemos, sino en quién creemos. Hay gente que cree en muchas cosas. Hay gente que cree en muchas cosas e inclusive no tiene una definición bíblica de lo que es la fe y cualquiera los engaña vendiéndole potajes milagrosos, paños milagrosos, objetos milagrosos, creen en supersticiones. No, yo siempre tengo esto porque es mi amuleto de la suerte. No, esto me lo regaló mi abuela y esto yo lo idolatro. Mire, si usted pone la fe en algo concreto, ya eso no es fe, eso es idolatría. Puede caer hasta en hechicería. Nada tiene propiedades milagrosas. El único que hace milagros y que es milagroso es Dios encarnado en Cristo Jesús. Si le añadimos a elementos naturales lo que solamente está reservado en Él y por Él, nosotros estamos equivocados. Y el que le enseñe que por tener algo concreto en que aferrarse, llámese amuleto o el nombre que sea, y que usted se agarre, se ancle en algo que no esté dentro de la palabra de Dios, tenga cuidado porque es inmaduro, está equivocado y eso no se llama fe. Bien, ¿qué crees que Dios va a hacer por ti? Una pregunta me la hago yo. Estas son las preguntas relevantes de lo que vamos a trabajar en esta lección. La fe y las promesas de Dios, el título. La fe bíblica se opone a la filosofía del mundo. Nosotros vivimos en la carne del mundo, ¿verdad? Por eso es que santificándonos, como nos demanda la palabra, tenemos que aprender a desarrollar
una conciencia y unos sentidos en el plano espiritual. La filosofía del mundo dice ver para creer. Ver para creer. Eso es el mundo, que le da primacía, le da prioridad a ver. Y si no ves, cómprate unos buenos espejuelos porque es preciso ver. Eso es filosofía del mundo. Nosotros, los cristianos, creemos para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Por eso es que no podemos obedecer al mundo, ni estar con el mundo, ni aplaudir lo que dice el mundo. Por eso el cristiano tiene otra identidad y es la espiritual. La fe es creer primero y luego ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Poderoso, ¿verdad? En el mundo, ver para creer. En el plano espiritual, la fe bíblica es cree, cree y verás la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Amén. Cuando vivimos y obramos con fe, es decir, cuando creemos, aunque no lo hayamos visto, Dios nos bendecirá por la fe, que es el don que nos da a través de su Espíritu Santo. Una vez hemos sido constituidos en hijos de Dios por arrepentimiento de nuestros pecados y porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, Rey de Reyes, Salvador, Redentor, por sus méritos en la cruz, en donde murió y resucitó y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos e instituir su reino. Bien, vamos a Proverbios 3, versículos 5 al 6, amados hermanos. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Es bien poderoso esta porción bíblica porque hay una advertencia. El libro de Proverbios, el cual es un libro fundamental, los proverbios. Hay sinónimos relacionados a proverbios, refranes, sentencia, palabras de moral, guías éticas. Los proverbios son fundamentales para cuando nos estamos desarrollando en la fe y se les estimula a los jóvenes a que sea uno de los libros que ellos lean y atesoren en su corazón, porque es sabio consejo. Así que los jóvenes que nos están escuchando, proverbios, léalos, apréndaselo, márquelos, interprételos, pero no lo haga sin pedir primero en oración que el Espíritu Santo sea su guía. Y antes de ello, entréguele en su vida al Señor. Entréguele con sinceridad su corazón. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fíate? Confía. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Proverbios 3 nos advierte, nos aconseja, nos exhorta a que confiemos en Dios en todo momento y no nos apoyemos en nuestro ego, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. Hay una advertencia sabia. Lo tenemos que reconocer en todos nuestros caminos. Quiere decir en todos los roles que nosotros desempeñamos como seres humanos. En mi caso, como mujer, como hija, como madre, como esposa, como tía, como trabajadora, en todos los caminos, quiere decir en todos los aspectos de tu vida.
y Él enderezará tus veredas. Es decir, que Él nos ayudará a caminar firme, a caminar firme. Y si caminamos firme, recibiremos bendición. No habrá mal que no podamos vencer en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador. Bien, es promesa además en su palabra. Si lo reconocemos en nuestros caminos, entregando todo nuestro corazón y nuestra confianza, creer primero para luego ver, que es la fe, creer primero, no como el mundo lo dice, que es al revés, creer primero. Lo creo porque creo en el Señor y porque lo acepté en mi vida, que es lo más importante, lo más grande. Reconozco su soberanía. Es que nada me espanta y nada podrá derrotarme, porque le servimos a un Dios de victoria. Entonces, si Él endereza mis veredas, lo que para el mundo podría considerarse mal, en el espíritu estamos siendo procesados, y una prueba que para el mundo podría ser un castigo. Hay muchas maneras en el mundo de ver las cosas, de juzgarlas. El cristiano busca ser aprobado por Dios y se somete en obediencia todos los días a que se haga su voluntad en mi vida. Si la voluntad de Dios que yo atraviese una enfermedad, la atravieso con gozo, porque Dios se gloriará en mi debilidad para testimonio de su poder. Si pierdo un trabajo, Dios se gloriará en mi necesidad en su tiempo perfecto para testimonio de su poder. Son pruebas de fe. Y Dios premia al que es fiel, porque Él es fiel. Y Él prueba nuestra fidelidad, porque con la boca no podemos declarar que tenemos fe y en nuestro corazón albergar dudas, porque somos los únicos que por tener espíritu variable, que a Dios no le agrada, vaya Santiago, el hombre de doble ánimo no es agradable al Señor. Quiere decir que usted diga una cosa, pero sus actitudes vayan en otra dirección. La fe nos centra, la fe nos ancla, pero tiene que ser de palabras y de hechos. Bien, Proverbios 3, 5 al 6. Sabio consejo para aplicármelo a mi vida, para que ustedes, mis hermanos amados, también se lo apliquen. Confiar de todo corazón y no apoyarnos en nuestra fuerza, porque después vienen las tristezas, las aflicciones, las amarguras, las crisis de fe, crisis existenciales, que todos vamos a tener, no las podemos negar, pero que sean crisis que siempre nos lleven a la cruz de Cristo, creyendo por fe que eso obra para bien y no dejando que desaparezca en nuestra vida el amor, el gozo y la paz, que es el fruto del Espíritu para nuestra vida. Los fundamentos bíblicos de esta lección están en Hebreos. Es bien importante, ¿verdad?, que reconozcamos siempre de dónde es que vamos anclando, de dónde vamos sosteniendo la lección. Hebreos 11 del 1 al 3. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? Bíblicamente hablando, vamos a Hebreos 11 del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Desde pequeños, ¿verdad? Desde que estamos en el caminar de Cristo o en Cristo y para Cristo, nosotros hemos escuchado que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y las repetimos, nos las aprendemos de memoria también, ¿verdad? Y es bien importante, amados hermanos, que no estemos repitiendo sin entender, porque repetir no es lo mismo que entender. Y en este versículo poderoso es preciso que entendamos, ¿verdad?, que en el libro de los Hebreos, que fue escrito, ¿verdad?, por un grupo de judíos cristianos que habían pasado por persecución, se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo, es decir, al Torá. El autor escribe esta carta para señalar la superioridad del cristianismo y animarlos en la fe de manera inequívoca. Quiere decir que sin equivocación. El autor señala que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Josué y a Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo Jesucristo. Después de Romanos, del libro de los Romanos, Hebreos ha tenido la más grande influencia en el pensamiento de generaciones sucesivas de cristianos, porque es el libro de la Biblia que define la fe y nos exhorta a permanecer en la fe. Bien, el libro poderoso de los Hebreos. Dicho esto, la certeza define la fe como la certeza de lo que se espera. Vamos a pausar aquí. Si es la certeza, que quiere decir la seguridad de lo que se espera, estamos hablando de un tiempo futuro. La certeza la da la Biblia, porque en ella encontramos las promesas futuras. La certeza de lo que se espera, entonces está hablando en un plano de futuro. No es lo que yo tengo ahora, porque si ya lo tengo, es algo concreto, es algo que ya yo puedo tenerlo. La fe siempre tiene que ver con lo que esperamos, es decir, que opera en un tiempo por venir, en un tiempo más adelante, en un tiempo de futuro. Y después añade, y es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe opera en el plano espiritual. Y la convicción, que quiere decir la seguridad sin titubeos, seguridad absoluta. Cuando usted tiene convicción, usted está más que seguro, usted está persuadido, usted está convencido. Y si usted está convencido, no hay duda. Por lo tanto, dice que es la convicción de lo que no se ve. Y la convicción al creyente nos las da el Espíritu Santo, que nos guía, nos ilumina a la palabra de Dios para que Él se revele a nuestra vida con poder y en su soberanía. Por lo cual, la fe bíblica, no la fe como la define el mundo, ver para creer, como Santo Tomás. La fe bíblica está relacionada al futuro, a lo que esperamos. Y si es la convicción de lo que no se ve, está relacionada a lo invisible, lo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Creemos con seguridad
porque lo declara Dios en su palabra. Es sometimiento y obediencia total a la voluntad del Padre. Sin cuestionar. Si cuestionamos, no tenemos fe. Se vale preguntar para entender y para descubrir verdades bíblicas. Ojo, eso es parte de la madurez. Poder entender la palabra de Dios para fundamentar mi fe. Cuestionar la existencia de Dios o cuestionar su soberanía no es fe. Usted no ha sido. Usted no ha sido. Si está en ese plano, usted no ha sido ni transformado, porque no se ha entregado en todo su ser, en su corazón, en su mente, en todo su ser. Usted no se ha entregado a Cristo. Cuando hay una entrega sincera, humillada, con temor y temblor a Dios, reconocemos su soberanía y hay una transformación. Ya no somos iguales porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de sus hijos y da testimonio de Dios mismo. Por lo tanto, en esa transformación, si usted no tenía conciencia del plano espiritual, en ese momento usted reconoce, cuando hay verdadera conversión, reconocemos que existimos como seres también en un plano espiritual. Y eso hay que entenderlo maduramente en la fe. Porque empezamos a entender y a ver más allá de lo carnal. Todo lo material y carnal es finito, se va a acabar, amados hermanos. Por eso es que morimos. Lo que tenemos que edificar es el plano espiritual para vivir bajo las promesas en el espíritu. Vamos a tener enfermedad y vamos a morir. Todos los habitantes del planeta Tierra vamos a tener sufrimiento, vamos a padecer, hemos llorado, seguiremos llorando. La pandemia es algo que ha pasado para recordarnos que todos somos iguales. Ante Dios, todos somos iguales, mortales. La eternidad de Dios está en nosotros cuando venga Jesucristo, por lo tanto es un tiempo futuro, en la glorificación. Ahora mismo nosotros estamos en la santificación. Por eso es bien importante que vayamos de la mano en estos estudios bíblicos para entender fundamentos bíblicos que son esenciales para madurar en la fe y entender los misterios, ¿verdad? Dentro de lo que es la fe en Cristo Jesús. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo oro, pero oro dudando, oro obligado, oro repitiendo vanas oraciones, Dios no le agrada. Dios no le agrada. Estamos siendo desobedientes porque no hemos sido sometidos ni transformados por la fe. No hay oraciones ni largas ni cortas, ni correcta ni incorrecta. Solo la oración que le agrada a Dios
es la del humilde corazón, la sincera. Y esa puede ser una sola oración, una línea. Señor, en ti confío. Te entrego mi causa. Obra conforme a tu voluntad. Amén. Si usted hace una oración con el corazón, eso es agradable a Dios. Llega al altar de su gloria. Tengamos cuidado de no repetir, también lo advierte la palabra, vanas repeticiones, como los fariseos que se exhibían en las calles orando, creyéndose superiores a los demás. Y recordemos que Dios nos dice en su palabra que Él mira de lejos al altivo, aquel que no ha entregado su corazón, y siempre, siempre premia al humilde, al que lo reconoce y al que se somete a su voluntad y al que cree que Él es el que sana, salva y el obrador de milagros y el que nos prometió un cuerpo nuevo en una vida nueva en Jesucristo Jesús. Por eso es que la fe obra en un tiempo futuro. Oramos en fe por muchas cosas, porque en el cuerpo y en el espíritu hay necesidades. Pero cuando oramos por fe, es porque esperamos algo. Es decir, hay una espera que no es de que yo estoy orando por fe para que se haga mi voluntad y para que Dios me conceda milagro. Yo oro con fe en la voluntad y soberanía de Dios y que se haga como Él quiera y cuando Él quiera. Porque confío en que Él es mi protector, mi Padre Celestial, mi proveedor, mi Salvador y mi Redentor. Por lo tanto, también en las oraciones tenemos que aprender a orar en la madurez espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si no tenemos fe, las oraciones son vanas. Y cuando dice, para que sea galardonador de los que le buscan, quiere decir que Él, si tenemos fe, seremos recompensados. Él premia en su manera y forma a los que han tenido fe. Y tenemos muchos testimonios de hermanos en Cristo que hemos visto la gracia, la misericordia y el poder de Dios glorificándose en su vida. La fórmula es la medida de su fe. La medida de su fe. Es personal, cuidado, porque yo con mis ojos humanos no tengo acceso ni me es lícito juzgar a ningún otro hermano en la fe, porque la fe es un asunto personal entre usted y Dios. Damos testimonio público, como lo demanda también la palabra, y es por eso que tenemos que orar diariamente con pasión verdadera para que seamos congruentes, sinceros y no hipócritas, que digamos una cosa y nuestra vida de testimonio de otra. La fe solo la conoce Dios, es un don del Espíritu. Y oramos por el don de la fe, que Dios aumente el don de nuestra fe todos los días, para alcanzar plenitud de gozo, sabiendo que Él es fiel y seremos recompensados por vivir bajo su gracia y vivir en obediencia y gratitud al soberano Dios de los ejércitos, y que nadie ni nada ocupa el primer lugar en nuestra vida. Amén.
voy a compartir con ustedes un ejemplo de fe en la Biblia. Vayamos al Salmo 27, Fe en Acción, lo he titulado. Salmo 27, uno de los salmos de David que lleva como título Jehová es mi luz y mi salvación. Comparto con ustedes este poderoso salmo porque es importante conocer quién fue David. Yo les he mencionado, ¿verdad?, que ustedes también pueden buscar recursos a través de Amazon o de las librerías cristianas que puedan tener accesible en sus lugares, ¿verdad?, de donde ustedes residen, este libro, ¿Quién es quién y dónde es en la Biblia? Es un libro que ha sido de gran aportación a mi conocimiento de los personajes bíblicos. Y voy a leerles sobre David. Es importante conocer, ¿verdad?, la figura de David para poder entender entonces a profundidad el Salmo. David en hebreo significa el amado. El amado. Y por primera vez se menciona el personaje de David en Ruth 4:17. Todos sabemos que David era un pastorcito de Belén que cambió sus pasturas por un palacio y se convirtió en el segundo rey de Israel, el más honrado en toda la historia de la nación. Durante su reinado de 40 años, amados hermanos, David logró unificar una coalición desunidas de familias tribales, las 12 tribus de Judá, en un solo imperio, algo que Israel no ha vuelto a ver desde entonces. Estamos hablando del año 1000 aproximadamente antes de Cristo, y fue un rey guerrero. David domesticó las fuerzas regionales como los filisteos, quienes habían hostigado a Israel durante siglos. Luego extendió las fronteras de dominación de Israel hacia el norte, más allá de lo que hoy es el Líbano, hasta Siria, hacia Egipto, y al sur hasta lo que es Jordania, y al este y hasta el mar Mediterráneo en el oeste. Su sorprendente éxito es una razón importante por la cual siglos después, cuando Israel estuvo ocupada y oprimida por invasores, el pueblo oró a Dios para que enviara un hijo de David que los liberase. David es una figura importante en el pueblo de Israel. ¿Quién fue David? Era un pastorcito criado en las colinas de Belén. David era el hijo más joven de un pastor de cabras y ovejas llamado Isaí. David tenía al menos 7 hermanos y 2 hermanas. Para sorpresa de muchos, David no era judío por completo. Su tatarabuela Ruth provino de lo que hoy en día es el país árabe de Jordania. El primer rey de Israel, que todos sabemos que fue Saúl, desobedeció a Dios constantemente, y por esto Dios puso en marcha un plan para reemplazarlo. Dios envió al profeta Samuel a Belén en una misión secreta para ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey. Dios le advirtió a Samuel que no juzgara a los hijos por su apariencia ni su altura, lo que era una tentación, ya que Saúl, el mismo Saúl, era alto y bien parecido. En cambio, Dios le dijo a Samuel: el Señor mira el corazón. En el libro de Samuel queda registrado: Dios, el Señor, mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Isaí exhibió a sus hijos delante del profeta, y aunque Samuel vio un gran potencial cuando juzgó a los hijos de Isaí como Dios se lo había ordenado, no sintió que Dios fuera a elegir a ninguno de los 6 hermanos de David. Y le preguntó: ¿son todos estos tus hijos?
él le preguntó a Isaí. Todo esto está registrado en Primera de Samuel, el capítulo 16. En las familias del antiguo Oriente Medio, el hijo más joven por lo general era considerado el menos importante. Así que Isaí informó que su hijo menor, David, estaba cuidando las ovejas. Eso dejaba libre a los demás miembros, los hermanos mayores, para que pudieran reunirse con Samuel y pudieran aspirar a ser el elegido para convertirse en un rey. Pero como diría otro ciudadano de Belén y descendiente de David, miles de años después, a los ojos de Dios, a veces los últimos son los primeros. Mateo 20:16. Ese fue el caso de David, un muchachito trigueño, apuesto, de hermosos ojos, según Primera de Samuel 16:12. Y Samuel, al ver al David, reconoció que era la elección de Dios. Así que derramó aceite de oliva, como eran las costumbres de la época, para ungirlo, y le dice: el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de este día. Primera de Samuel 16:13. Recordemos, ¿verdad?, que todos lo conocemos, cómo fue David el asesino de gigantes. Debe de haberle dado a David mucha confianza el saber que Dios lo había elegido y que bendeciría su vida. Quizás se sentía casi invencible. Cuando leones y osos se metían en el rebaño y tomaban sus ovejas, David las recuperaba, se enfrentaba. Y cuando un predador se volvía contra él, lo tomó por su mandíbula y lo apaleó hasta que lo mató. Es decir, que estaba envalentonado. David ofreció hacer lo mismo con un destacado campeón guerrero llamado Goliat, que medía casi 7 pies, de acuerdo con las copias, ¿verdad?, de los investigadores y los arqueólogos bíblicos. Isaí había enviado a David a entregar unos granos tostados y pan a los hermanos que estaban acampando con la milicia de Saúl a poco más de medio día de caminata hacia el oeste de Belén. Los ejércitos israelitas y filisteos estaban ubicados a ambos lados del valle, preparados para el combate, y David llegó a tiempo para ver lo que se había vuelto un ritual diario. Goliat, el gigante, salía a desafiar a un israelita a un combate mortal. El ganador se llevaría todo. Nadie se animó a aceptar, ni siquiera cuando Saúl ofreció una recompensa real, una de sus hijas en matrimonio y una vida libre de impuestos para toda la familia del guerrero. Es decir, que Saúl había hecho una promesa: si había un valiente que se enfrentara a Goliat. De pronto David aceptó, aunque no era lo suficientemente fuerte como para vestir una armadura y parecía no ser el oponente para un gigante cuya cota de malla, ¿verdad?, lo que se ponían para cubrirse su torso, o probablemente pesaba lo mismo que pesaba David, que se estima que eran 125 libras. Quizás aún más intimidante era la imponente lanza de Goliat, casi tan gruesa como el poste de una cerca. En su extremo tenía montada una punta de lanza que pesaba como una bola de boliche, más de 15 libras. Los filisteos guardaron el secreto de la producción del hierro, porque el hierro podía atravesar las armas de bronce, que eran las armas que tenía, ¿verdad?, el ejército de Israel. David derribó a Goliat con una piedra, la lanzó con su honda y luego cortó la cabeza de Goliat usando la propia lanza de ese gigante. En pánico, los filisteos se fueron corriendo y los israelitas corrieron detrás de ellos y los mataron en su retirada hacia las ciudades de Gat y Ecrón. Ese día David se mudó al palacio con Saúl y se convirtió en el mejor amigo de su hijo Jonatán. Cualquier cosa que Saúl le pedía a David que hiciera, David la hacía bien. Así que Saúl hizo de David un comandante militar, decisión que los soldados y los ciudadanos aplaudieron por la valentía demostrada al derribar al gigante Goliat.
una canción volvió loco a Saúl, y era una canción que cantaba el pueblo judío que decía: Saúl mató a sus miles, pero David a 10,000. Primera de Samuel 18, versículo 7. Eso es lo que cantaba la gente, y Saúl, muerto de celos, comenzó a buscar maneras de matar a David. Fíjense, después que lo unge por mandato de Dios, entra el plano de la carne en Saúl con celos hacia David y intentó clavarlo a uno de los muros del palacio con una lanza mientras David tocaba el arpa. Luego envió a David a realizar misiones peligrosas esperando que muriera. Y no murió, y al contrario, su popularidad fue creciendo. Una misión era matar a 100 filisteos para ganarse el privilegio de casarse con una de sus hijas, Mical. Y David no mató a 100, duplicó, mató a 200, y así se casó con la princesa. Fíjense cómo la unción de Dios poderoso estaba con David, el ungido. Con el tiempo, Saúl recurrió a un muy mal uso de su poder. Ordenó a algunas de sus tropas que fueran a la casa de David que lo asesinaran. Mical consiguió, la esposa, ganar tiempo para que David escapara al colocar una estatua de señuelo en su cama y convencer a las tropas que él estaba demasiado enfermo para moverse. David se tuvo que huir, se convirtió en un fugitivo buscado por el resto de la vida de Saúl. Pero David no estuvo solo por mucho tiempo, sus hermanos se escondieron con él en una cueva y llegó a tener cerca de 400 hombres fugitivos con él, fieles a él, que creyeron que él verdaderamente era un ungido de Dios y que Dios lo premiaría. Saúl los persiguió tenazmente y una vez logró alcanzarlos en la puebla de En-Gadi, hacia el sudeste de Belén, cerca de las costas del Mar Muerto. Saúl no se dio cuenta, hizo sus necesidades en la misma cueva en la que David y sus hombres estaban escondidos. Había oscuridad. Cuando los hombres de David le dijeron mátalo, David dijo que no, porque sabía que asimismo Saúl había sido ungido y él respetaba mucho esa autoridad divina a los ungidos por Dios. En cambio, él cortó un pedacito de la túnica de Saúl, y cuando el rey Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde lejos y le levantó el pedazo de la túnica, diciéndole: estuviste aquí, tuve oportunidad de matarte y no lo hice. Y Saúl, avergonzado, respondió: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Primera de Samuel 24, 17. Fíjense en que Saúl pronto reanudó su cacería, forzando a David y a sus hombres a entrar a territorio filisteo, irónicamente al rey del pueblo natal de Goliat. Y dejaron quedarse a David. En realidad estaban limpiando a Israel de las comunidades no judías, los llamados amalecitas. Cuando llegó el momento del enfrentamiento entre los ejércitos unidos de Filisteo y el ejército israelita liderado por Saúl, David estaba todavía en territorio filisteo. Algunos comandantes se opusieron, creyendo que era una estrategia para que David atacara, pero no era así. Saúl atacó de frente y enviaron a David a su casa y derrotaron a Saúl, mataron al rey y a sus 3 hijos, entre ellos el buen amigo de David, que era Jonatán. David guardó luto por el rey Saúl y sus hijos, e inclusive ejecutó el mensajero que le llevó la noticia y afirmó que habían matado al ungido del Señor. Es posible que David se haya sentido sensible por los líderes ungidos por Dios, ya que él era uno de ellos y sabía cómo la unción de Dios era poderosa en la vida. En el periodo siguiente, el pueblo de Judá, una tribu israelita en el sur de Israel, coronó a David como su rey, pero en el norte el comandante militar Saúl proclamó a uno de los hijos de Saúl, Isboset, como el nuevo rey. Se desató una guerra civil, pero finalizó cuando asesinan a Isboset y le cortaron la cabeza y se la llevaron a David para que la viera. Y David eso no le agradó. Con la desaparición de la dinastía de Saúl, ya no quedaban hijos para heredar el reino. Además, ya Dios había dado una orden a Saúl que fuera a Belén y buscara en los hijos de Isaí
al que iba a ser su sucesor. Los ancianos judíos de las 12 tribus se reunieron en Hebrón, la capital de David en el sur de Israel, y lo erigieron a David como el rey de una sola Israel unida, las 12 tribus unidas, la única vez que ha pasado. David quería una capital neutral, así que se eligió a Jerusalén, porque era un lugar cananeo que no había sido capturado por ninguna tribu. Con Jerusalén, David trajo la reliquia judía más sagrada, el arca que contenía los 10 mandamientos, considerada el trono terrenal de Dios. Así Jerusalén se convirtió en el centro político y religioso de Israel hasta hoy día. Por primera vez en la historia de Israel, las 12 tribus estaban unidas y David, el asesino de gigantes, las convirtió en una poderosa máquina de guerra. Con el imperio egipcio y asirio temporalmente deteriorado, los ejércitos de David se abalanzaron para controlar toda la tierra que Dios les prometió a los descendientes de Abraham, y más cuando tomaron parte de lo que hoy es Líbano, Siria y Jordania. Fíjense que David, cuando vio a Betsabé, aquí hay un desliz en el ungido. Tomando un baño, ya David tenía al menos 7 esposas. Fue por la tarde cuando David se despertó de una siesta y salió a caminar por la azotea de su gran palacio. Vio a Betsabé, mandó a buscarla, tuvieron sexo y quedó embarazada. David llamó al esposo de Betsabé, Urías, para que regresara a su hogar desde el frente de batalla, esperando que él se acostara con ella y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías insistió en honrar la tradición judía de no tener sexo antes de la batalla. Pues David envió a Urías al frente de la batalla con órdenes selladas a un comandante para que lo colocara al frente de la batalla, del ataque, y dejarlo allí para que fuera carne de cañón. Él murió en combate y David se casó con Betsabé. Muchas personas se preguntan cómo David pudo salirse con la suya y pecar de esa manera tan descarada. Pero no fue así, amados hermanos. Aunque David se arrepintió, el niño, el hijo de Betsabé, murió. Además, este pecado marca un punto de quiebre en la historia de David. Su vida entera de bendiciones se va desmoronando. En vez de leer más historias exitosas, comenzamos a leer acerca de los debilitantes problemas familiares de David. Su pecado trajo consecuencias. Su hijo mayor violó a una media hermana. David no hizo nada. Así que el hermano de la muchacha, Absalón, asesinó al violador y huyó del país. 3 años después, David le dijo a Absalón que regresara a su hogar, pero se rehusó a verlo. Y Absalón, de hecho, hizo un golpe de estado para forzar a David a huir de Jerusalén. El golpe se detuvo, el golpe de estado, porque mataron a Absalón en contra de las órdenes de David. Años después, mientras David era viejo y agonizaba, el mayor de sus hijos, que seguía con vida, Adonías, organizó una fiesta para declararse el mismo rey. Betsabé le suplicó a David que recordara una promesa que él había hecho antes de transferir el reino a su hijo Salomón. David honró esa promesa y con el tiempo Salomón se sintió obligado a ejecutar a su medio hermano para que evitara un golpe a la sucesión del reino. Las últimas palabras de David fueron: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Le dice David a Salomón en su lecho de muerte, y le da este consejo que es para usted y para mí. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Palabras sabias que David le da a Salomón, a quien se le conoce, ¿verdad?, como el rey sabio. Ten valor y sé hombre, es decir, sé íntegro. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Primera de Reyes 2, versículos 2 al 3. David murió y fue enterrado con sus antepasados. David no fue la personificación de la santa perfección. David fue un humano con imperfecciones,
pero un humano que confió en Dios, que se arrepintió, que hizo todo lo posible por servirle y que pidió perdón cuando falló. Un gran hombre, porque David conocía la fuente de su grandeza, que era su fe en el Dios soberano. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El gozo no importa la circunstancia. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Quién sostuvo a David en sus momentos de aflicción? Por eso fue preciso leerle en detalle su biografía. Tropezó, a pesar de ser ungido, a pesar de tener victorias de fe, a pesar que Dios le coronó, le ungió. En lo humano podemos y vamos probablemente a fallar, pero arrepentidos de corazón, en la misericordia infinita de Dios, siempre la fe nos sostendrá. Vamos a volver en detalles el próximo lunes, con el favor de Dios, a ver paso a paso este salmo poderoso, que es la declaración de un siervo de Dios en aflicción, donde declara por fe que habrá de ver la corona de la victoria por la misericordia de Dios y por la fidelidad de Dios y la fe, que es la que nos sostiene y nos salva. Poderoso. Aleluya, hermana Yane, aleluya. Poderoso ese mensaje de David, poderosa esa enseñanza. Me encanta. Yo tengo 3 líderes muy importantes en mi vida. Bueno, es que la verdad que cada uno tiene. Jesús, David, Pablo y Abraham son Moisés. Son gente que, wow, uno admira el proceder con el Señor y nos ayuda, nos anima a ver esa aflicción y esa fidelidad que Dios tuvo también con ellos, aún en medio de la dificultad. Hasta Rocky estuvo interesado en el mensaje. Amén. Gracias, hermana Jane, es impresionante la historia de David y el tema en sí, la fe, que debe de ser la columna de nosotros, creerle en todo tiempo al Señor, aunque no veamos. A veces me dice, hablaba con una hermana, pastora, a veces siento que Dios me ha abandonado porque no lo escucho. Yo digo, bueno, yo he aprendido, hija, que cuando Él le queda callado es porque Él está trabajando. Nada más nos toca a nosotros confiar. Gracias, hermana Janet. Gracias por ese tema. Gracias, hermanos. Ahí está el material. En YouTube, búsquelo. Gracias a nuestra hermana Nancy, que siempre está dispuesta a trabajar ahí. Bendecimos su embarazo. Esperamos en el Señor que todo sea conforme a la voluntad de Dios y siempre confiando, no perder la fe. La fe es lo que mueve la montaña, dice la mano de Dios. Confiar en el Señor.
Así que oramos para ser despedidos. Con la hermana Janet nos podemos quedar todo el día hablando. Cuando usted me recuerda cuando voy a Ecuador, me encanta sentarme con mi hermano y hablo y hablo y hablo porque es enriquecedor cuando hay esa convivencia y tanto que aprender del uno al otro, ¿no? Así que muchísimas gracias, la bendigo en el nombre de Jesucristo. Para mí es un placer, un gozo que yo no puedo, ¿verdad?, ocultar ni disimular. Damos por gracia, en gratitud y en humildad todo el favor de Dios para nuestra vida. Eso es lo que demanda, eso es ser verdaderamente discípulo y creciendo en la fe tan importante y fundamental en estos días, que nada ni nadie nos quite el gozo, ni lo alto ni lo profundo nos separe del amor de Dios. Y por eso es tan importante seguir y seguir con hambre. Yo siempre estoy con hambre y sed de la palabra de Dios, y yo quisiera transmitírsela a mis amados hermanos porque es la única manera en que nos llenamos de Él, y eso es lo que Él quiere, que lo anhelemos, porque cuando uno siempre quiere más es porque cada día vive más enamorado del poder, la soberanía y el amor de nuestro Padre Celestial. Y es el enamoramiento que tiene varios factores: respeto, amor, obediencia y sobre todo fe. Amén. Y Amén. tiene que ser en esa dimensión. Oramos. Y definitivamente transmite, hermana, eso, ese amor y esa pasión por Cristo. Aleluya. Oramos.